Yo quería dividir mi charla en dos partes. Primero, hablar un poco de la complejidad hoy de la discusión sobre el tema de la paz, porque ahí aparece más claro la urgencia que tiene la categoría cuidado y que es una forma de, efectivamente de superar condiciones de violencia. Porque si uno cuida del otro, y cuidar es preocuparse con el otro, salir al encuentro del otro, y ahí se quitan las condiciones que crean violencia y al final a la guerra. El hecho es que, como el Papa dije, lo ha repetido varias veces, que vivimos dentro de una guerra civil mundial, porque hay 40 frentes de guerra en el mundo y las guerras modernas son altamente letales. Él incluso habla como advertencia que estaríamos ya dentro de la tercera guerra mundial, lo que es muy peligroso porque sería la última. Como decía Einstein, se vendrá una guerra nuclear, no sobrará nadie para contar la historia. En la próxima guerra, si hay personas todavía, será con palos, con... Sí, entonces la situación es grave y hay una discusión a nivel teórico y yo he acompañado un poco eso. Incluso hay el tercer volumen de mi libro sobre las virtudes de otro mundo posible. Hay un volumen sobre la paz. Comer y beber juntos, que es la comensalidad, y vivir en paz. Metemos ahí los libros. El púlpito no, porque parece que es un sacerdote que habla, entonces no me gusta. Hablé tantas veces de púlpitos, eso ya no funciona, ¿sabe? Ahí, mira, hay una carta que es muy importante, escrita en 1932, de Einstein. Usted lo conoce, a Freud, pidiéndole, tú que conoces el alma humana, ¿es posible que los seres humanos superen las condiciones de guerra y que puedan dominar sus instintos para que no haya tanto odio y tanta rabia en el mundo? ¿Es posible o no? Y Freud se demoró mucho para contestar, porque tomó muy en serio la frase. Y contestó con la famosa carta, donde dice dos cosas importantes. Dice, la situación humana es que cada ser humano tiene dos pulsiones. La pulsión de vida, que él llama Eros, y la pulsión de muerte, que él llama Thanatos. Y que cada uno tiene esas dos pulsiones. Quiere vivir, lucha por vivir, pero también tiene rabias. Quiere golpear al otro, e incluso quiere matarlo. Y es la pulsión de muerte. Y las dos conviven. Y dice, yo he pensado mucho sobre eso y no sé cuál de las dos va a triunfar, porque están siempre juntas. Y al final dice una frase muy, muy bella en cierto sentido, que los seres humanos están como delante de un molino, al cual han llevado el trigo y esperan la harina, y que el molino muele la harina, el trigo para que venga la harina, y mientras tanto, posiblemente antes que venga la harina, morirán de hambre. Entonces, una posición un poco pesimista. Pero una de las últimas cartas de él, porque más adelante ha desarrollado eso de la violencia, porque dice que el ser humano tiene esas dos dimensiones, y la violencia nace siempre cuando el otro se anticipa
a una violencia que sospecha que viene del otro. Y ahí anticipándose y agrede y mata al otro. Pero una de las últimas cartas él dice, si hay cuidado en las personas humanas, uno cuidando del otro, no sospechando que sea un enemigo eventual, sino que sea un amigo con el cual puede convenir y que puede convivir en relación de cuidado, no habrá posibilidad de condiciones de violencia y destrucción. Entonces era un gran pensador. Y en una de las últimas cartas, antes de morir, que él escribió, donde aborda el tema del cuidado. Entonces, yo creo que hay que ser realistas en el sentido de muchos filósofos. Yo pienso uno particularmente que se ha ocupado de eso, que es Edgar Morin, muchos lo conocen, de la teoría de la complejidad, donde dice que la condición humanica, la condición humana, que todo ser humano es simultáneamente sapiens y demens. Es sapiente y es demente, simultáneamente. Tiene impulsos de sabiduría, de generosidad, de amorosidad, y simultáneamente, conviviendo, tiene impulsos de exclusión, de odio, de eliminación. Dice, eso es la condición humana. Y tenemos que trabajar esa condición. Y si queremos la paz, hay que subrayar todas las dimensiones de sapiencia, de bondad, de luz que tiene el ser humano. Y mantener bajo control, no eliminarlo porque vuelve con más violencia. Mantener sob control la dimensión de sombra, la dimensión de demencia que está en los seres humanos. Stephen Hawking, el más grande físico de hoy, ustedes posiblemente conocen el libro La breve historia del tiempo, donde él dice, todos nosotros venimos de una gran violencia, que fue la explotación inicial de ese punto infinitamente pequeño que explotó y que organizó la expansión, la complejidad, la autocreación del universo, pero que la evolución es un intento de poner orden a esta violencia inicial. Pero ella sigue el universo. Y dice, las cuatro energías fundamentales, que es la gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil, fraca, débil y fuerte, son maneras de articulación de esas energías que sustentan todo el universo para crear órdenes cada vez más complejas y cargadas de propósito y sentido para superar la violencia inicial. Pero la violencia pertenece al proceso y tenemos que darnos cuenta de eso como un dato de realidad, un dato de realidad. Y que la función del ser humano como portador de inteligencia, de sentido ético, es hacer una opción, un proyecto consciente, no sencillamente, digamos, dejar correr las cosas. Un proyecto consciente de dar fuerza, poner el acento y de todo el apoyo que se puede dar a las dimensiones de orden, de complejidad que crean dimensiones cada vez más equilibradas y que el universo no sea un caos, sea un cosmos. Y por eso esas fuerzas han predominado y por eso tenemos un cosmos y no un caos. Pero el caos sigue siempre acompañando el cosmos. Por eso as estrellas explotan, galaxias enteras engullen otras galaxias. Pero hay una seta del tiempo que camina en función de un inmenso equilibrio, que es la paz del universo, la paz universal. Porque esas cuatro energías que nadie sabe lo que son, que es una especie del espíritu del propio universo,
que siempre actúan juntas de manera articulada para que el cosmos, el orden, la belleza, predomine sobre el caos y que consiga transformar el caos, que es caótico, destructivo, que sea un caos generativo, que genera órdenes más altas y mejores. Y eso depende mucho del proyecto que el ser humano tiene en su vida. Un otro grande que pensó mucho esa cuestión, y yo me acerqué a él y nos hicimos amigos, porque apreciaba mucho la teología de liberación, era René Girard, que murió hace unos meses. Un gran pensador que trabajó mucho la violencia de lo sagrado, creó toda una teoría de la violencia, donde en el fondo él dice, el ser humano es un ser de deseo. Ya Aristóteles y Freud dice eso. El ser humano es un pasado dominado por el deseo. Pero él no sabe desear. Y él aprende a desear imitando al otro. Y cuando uno intenta imitar al otro, aparece la rivalidad. Eso se ve con los niños, que uno tiene el juguete ahí, quiere agarrarlo, otro también quiere y ahí se pelean. Y se supera eso cuando se hace un acuerdo entre ellos para juntos utilizar el juguete y vivir en paz. Pero dice, la historia no ha revelado que no fue esta lógica que ha dominado. La lógica fue de la competición, del alejamiento del otro y de tener solamente para sí. Entonces, un deseo, llama él deseo mimético, que imita al otro, pero en función de sí mismo, con exclusión de los demás. Efectivamente, el hermano de Max Weber, el gran sociólogo, Karl Weber, que ha hecho un paralelo histórico de los tiempos de paz y tiempos de guerra en la historia. Él tomó como 4.300 años de historia conocida, documentada. Y ahí dice que hubo solamente 125 años de paz. Todos los demás fueron años de guerra. Y posiblemente esses 125 años de paz no era paz. Era una tregua preparando la guerra. Preparando la guerra. Entonces, el ser humano es un ser que tiene un desequilibrio interior, que va a imponerse a los demás. Y efectivamente nosotros hemos constatado eso a nivel, digamos, del patriarcalismo, como hace ya más de 10.000 años que nosotros hombres, ese es como un arquetipo de dominación, nos hemos impuesto a las mujeres, y eso sigue todavía. Y la violencia contra las mujeres, el feminicidio, tiene como raíz última esa capacidad de violencia que el hombre tiene, el hombre del machismo, del patriarcalismo, tiene con referencia a las mujeres. Y la cultura nuestra está basada fundamentalmente no sobre la cooperación, sino sobre la competencia. Todo el sistema del capital es un sistema de competición y nunca de cooperación. Uno va engoliendo el otro, haciendo fusiones de grandes empresas, acumulando más y más, hasta el absurdo que hoy es el dato de Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que 1% de la humanidad posee más riqueza que 90% de toda la humanidad. El último dato de este año de la Oxfam. Oxfam es una articulación de redes que analizan la división de ricos y pobres en la tierra, que está presente en 94 países y acompañada por los científicos de MIT, de Estados Unidos. El año pasado eran 85 personas que tenían más rentas
que más de la mitad de la humanidad. Ellos siempre se encuentran cuando los opulentos y ricos se encuentran en Davos. Ellos van allá y dan los datos. Este año fueron allá y dijeron, ahora la situación es mucho más grave. Hay solamente 8 personas y esas 8 están sentadas ahí, que poseen más rentas que 4.000 millones de personas, es decir, más de la mitad de la humanidad. Entonces, por detrás de eso hay una enorme injusticia social. Hambre, marginación, violencia, pueblos enteros que no cuentan, que son ceros económicos. Entonces, esa es la lógica del sistema del capital, que es la acumulación ilimitada en un presupuesto absolutamente ilusorio, de que la tierra es una especie de baúl lleno de recursos, uno puede sacar y siempre tiene, y que podemos seguir adelante infinitamente, produciendo más y más acumulación, más y más desarrollo. Los dos infinitos son ilusorios, porque la Tierra es un planeta pequeño, con bienes y servicios. A mí no me gusta la palabra recursos, es muy capitalista. Los pueblos originarios indígenas dicen las bondades de la naturaleza. Nosotros en ecología hablamos de bienes y servicios de la naturaleza. Son escasos, limitados, y un planeta limitado como la Tierra no soporta un proyecto ilimitado. Si no podemos seguir infinitamente en dirección al futuro. Y el mismo Stiglitz hizo el cálculo que si los países europeos del Atlántico Norte, Japón, Estados Unidos, quisieran universalizar el bienestar que tienen, deberíamos de tener 4 tierras iguales a esta, lo que no tenemos. Entonces son datos, pero por detrás de esos datos, como el Papa en su encíclica dice, hay que leer los datos siempre con el corazón, porque por detrás de los datos hay dramas, hay tragedias de familias, de pueblos enteros que sufren hambre, que mueren antes del tiempo, que son marginados y son aplastados. Entonces, todo eso significa violencia. Y el reto es cómo superar eso. Porque si la historia nos muestra eso, y ahí hay que aceptar con mucha humildad que esa estructura de violencia está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es simultáneamente sapiente y demente. ¿Cuántas veces nos viene ganas de agarrar uno al cuello y de sofocarlo? Está dentro de nosotros, son impulsos que tenemos. Y otras veces un sentimiento profundo de ternura, de amabilidad, de amor, de abrazar a todos los seres. Eso está presente en nosotros. Y depende del proyecto que cada uno tiene, la dirección que va a dar a su vida. El capitalismo invita a las personas a acumular cada vez más, ser cada vez más rico, pasando por encima de la naturaleza, por encima de las personas, y ahí lleva entonces al individualismo, la violencia, la explotación. Michel Serres, que es el más gran filósofo de la ecología, escribió recientemente un libro con el título Guerra Total. Yo fui a mirar el libro, yo pensaba que era algo sobre el nazismo, porque Hitler creó la expresión guerra total. Hay que matar todo, niños, bueyes, personas, envenenar las aguas, destruir todo. La última fase de la guerra total. Porque antes la guerra era guerra entre ejércitos. Ha transformado guerra entre pueblos y ahí guerra total contra la naturaleza también. Y él dice, los seres humanos están llevando una guerra total contra la madre tierra, contra Gaia, contra la madre tierra, atacándola en el suelo, en el aire, en las aguas, en todos los frentes.
pero no tienen ningún chance de ganar esa guerra, porque la tierra no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de la tierra. Y puede llegar el momento que con las armas químicas, biológicas y nucleares que hemos construido, que podemos destruir por 15 formas diferentes toda la vida. Y dice, la tierra puede continuar cubierta de cadáveres, pero sin nosotros, sin nosotros. Yo mismo en un momento de las reuniones de la Carta de la Tierra, que eran coordinadas por Mikhail Gorbachev, Mercedes Sosa y yo fuimos a hablar con Mikhail Gorbachev en una pequeña pausa de café, preguntarle, ¿es verdad que podías coger el teléfono rojo y deslanchar una guerra nuclear contra Occidente? Él dijo, había 2 generales locos que me hablaban continuamente al oído, vamos a un encuentro final con Occidente, vamos a la guerra. Y él decía sonriendo, solamente con las armas que nosotros rusos tenemos, dispensando las americanas, inglesas, francesas, podemos destruir toda vida por 15 formas diferentes, sin quedarse nada para contar la historia. Entonces es algo muy personal que hemos escuchado de uno que tenía en la mano el poder de matar a la humanidad, que es el poder que Estados Unidos tiene, que puede matar a todos. Y ese loco de Trump, mira que Paul Krugman, otro premio Nobel de Economía, dijo, Trump no es solamente un peligro para Estados Unidos, es un peligro para la humanidad, porque es tan estúpido que posiblemente no sabe manejar el pequeño código que cada presidente recibe cuando recibe el poder, que en 3 minutos puede deslanchar una guerra nuclear. Tal vez se engañe y acabe destruyendo el propio Estados Unidos y no otro país. Entonces dice, es un peligro para la humanidad, porque es extremadamente belicoso y con un ego inflacionado que es más grande que Estados Unidos. Entonces, pero yo no quiero seguir por ese camino, senão ustedes van a decir, Boff es pesimista. Como han dicho a José Saramago, ese premio Nobel de literatura portugués, en el Foro Social de Porto Alegre, él hablaba un poco eso. Le gritaban, Saramago, tú eres demasiado pesimista. Él dijo, no, yo no soy pesimista. La realidad es que es pésima. La realidad es pésima. Y los pesimistas luchan para superar esa realidad pésima. Y los que están tranquilos ahí en su red, tomando su café colombiano, dejan la cosa correr, que es lo peor que puede acontecer. Tenemos que empeñarnos. Entonces, ¿cómo superar esto? Yo creo que podemos sí, y está dentro de las posibilidades de los seres humanos. Porque llegamos a un punto, digamos, extremo de la condición humana, donde hemos inventado, como decía Einstein, la máquina de autodestrucción. Podemos destruirnos todos nosotros. Hemos construído los instrumentos para eso, as distintas formas de armas que tenemos. Entonces, el ser humano ha mostrado su capacidad de demencia en grado extremo, al punto de autoliquidarse. Carl Sagan, el gran cosmólogo que ayudó a los americanos a ir a la Luna, dejó en su testamento, murió hace unos 5 años, dijo, la Tierra por sí misma no tiene capacidad, con sus fuerzas internas y las fuerzas cósmicas, de garantizar su futuro. Los seres humanos tienen que ayudar a la Tierra para que siga adelante, dándonos todo lo que necesitamos para vivir. Si no, vamos al encuentro de lo peor.
Entonces es una llamada de un gran científico, un cosmólogo, que conocía la realidad, digamos, infraestructural, de cómo funciona la Tierra como casa común, como madre. Por esa razón, la encíclica del Papa tiene como subtítulo, que en verdad es el título verdadero, Cómo cuidar de la casa común. Laudato Si, pero cómo sobre el cuidado de la casa común. Y ahí propone, yo creo, todo un programa que es basado no en una ecología verde solo, una ecología integral que aborda el tema ambiental, el tema social, político, el problema cultural, el problema espiritual, recubre toda la realidad. Dice, si tenemos una actitud de amabilidad, de personas que se sienten parte de la tierra, hijos y hijos de la tierra, y cuidan de ella, entonces sí podemos superar y tener un futuro de esperanza. Caso el contrario, si no hacemos esa conversión radical, y cita 35 veces esa expresión, tenemos que hacer una conversión en la forma de producción, en la forma de distribución, en la forma de consumo, si no vamos al encuentro de lo peor. Pero el ser humano tiene posibilidades, sigue el Papa, tiene espíritu, tiene tecnología, tiene sabiduría, y más que todo tenemos el espíritu creador. Y ahí cita un texto bello del libro de la sabiduría, que es un apasionado amante de la vida. Entonces dice, un Dios que es un apasionado amante de la vida no va a permitir que esa vida se termine tan miserablemente. Termina con una expresión de esperanza. Hermanos y hermanas, sigamos cantando, que los problemas y dificultades con la tierra no nos quiten la alegría de la esperanza. No nos quiten la alegría de la esperanza. Entonces, son perspectivas que nos dan fuerza para decir que la última palabra no tiene la guerra, la muerte, la destrucción, pero en el propósito de Dios, el sentido del propio universo, triunfa el orden, la belleza, la vida consciente. Y al final esa vida fue asumida por el verbo de la vida, que la introdujo en el seno de la Trinidad. Entonces algo de nosotros está definitivamente salvado, redimido, rescatado, está ya en el cuerpo resucitado de Jesús y para mí en el cuerpo transfigurado de María como mujer. ¿Cómo enfrentar eso? Yo creo que la categoría básica para mí, y trabajé bastante ese tema, el tema del cuidado. ¿Por qué el cuidado? Porque el cuidado no es una virtud al lado de otras virtudes. El cuidado pertenece a la esencia de la vida, de todo lo que vive y existe. El cuidado es la lógica interna del universo. El cuidado es la dimensión más profunda y esencial del ser humano. Y ahí tiene el famoso mito del cuidado, que viene de los romanos, de un esclavo egipcio, que César lo encontró en Egipto, una persona muy inteligente, un joven de 20 años. Lo llevó a Roma, lo hizo bibliotecario de la Biblioteca Imperial, y él se ocupó reuniendo los grandes mitos, no de los griegos, porque los romanos no eran muy buenos en mitos, ellos eran buenos en guerra. Pero un mito que él inventó y que pasó por todo Occidente, culminando el más grande pensador, que es Heidegger. El mito del cuidado. Y como es muy corto, me permito contarlo. Dice que el Dios cuidado estaba paseando en la playa y le vino la feliz idea de crear una figura, la forma de un ser humano, con arena, con agua, y se encantó con esa figura. Y dijo, solamente le falta la vida. Entonces invocó Júpiter, el Dios supremo,
para que bajara e soplara vida nessa figura. Efetivamente, Júpiter vino e animou essa figura. E aí começou uma discussão, porque todo ser vivo tem um nome. E Júpiter dice, yo que les di el alma, la vida, voy a ponerle un nombre. Cuidado, dije, no, yo tuve la idea de hacer esa muñeca, muñeco, esa figura. Yo tengo el derecho. En eso aparece la madre tierra, la diosa Telus, la diosa tierra. Dice, no, los materiales son míos. La arena, el agua que fue hecho esa figura, son parte de mi cuerpo. Si alguien tiene derecho de poner nombre, soy yo. Y ahí una discusión que no tenía fin. Se acordaron llamar el Dios Supremo, Saturno, que era el padre de todos los dioses, el padre de la Edad de Oro antigua. Invocaron Saturno. Saturno bajó y dijo, yo voy a encontrar una solución. Tú, Júpiter, que dice el espíritu, cuando esa criatura va a morir, tú recibes lo que dice el espíritu. Tú, tierra, que dice los materiales del cuerpo, cuando va a morir, recibes el cuerpo. Y tú, cuidado, que tuviste por primero, esa palabra es muy importante, que por primero tuviste la idea de construir esa figura, tú funcionas cuidar de ella por todo el tiempo de su vida. Y el nombre decido yo. Va a llamarse hombre, que viene de humus, tierra fértil, tierra fecunda. Y ahí entonces el nombre es hombre. ¿Cuál es el sentido de esta pequeña fábula, de este pequeño mito? Que el cuidado es anterior al cuerpo, es anterior al espíritu. El cuidado es el prius, es lo primero que aparece. Y quien ha hecho un comentario muy detallado y bello fue Martin Heidegger en su libro famoso Ser y Tiempo. El núcleo central del libro, donde plantea la cuestión, ¿cuál es la esencia del ser humano? Que es unas preguntas básicas de la filosofía. Y ahí dice él, la esencia del ser humano no es ni la inteligencia, ni la creatividad, ni la libertad. La esencia del ser humano es el cuidado. Porque el cuidado son las condiciones previas que permiten la emergencia de un ser como el ser humano. En términos de acción, el cuidado es el anticipador que nos acompaña para que la acción sea buena o sea mala. Entonces tenemos que hacer todo con cuidado, de tal manera que mi acción no sea dañina a los demás, sea buena. Y dice, al final todos nosotros somos hijos y hijas del cuidado, porque si nuestras madres no hubieran tenido un infinito cuidado de acogernos, nosotros no saberíamos cómo dejar la cuna y buscar la alimentación. En máximo 2 días moriríamos todos. Entonces todos somos hijos y hijas del cuidado. El cuidado nos acompaña a cada momento de la vida y si no nos cuidamos, nos enfermamos y podemos morir. Todo lo que amamos, cuidamos y todo lo que cuidamos, amamos. Y ahí vuelven los cosmólogos, Brian Swift, que es el más grande cosmólogo vivo, que tiene un centro en California de 100 científicos que estudian la historia del universo. Pone el eje, la ley básica del universo, el cuidado. Que todos los elementos de la escala de Mendeleev que ustedes conocen se equilibran de tal manera con un cuidado sutilísimo para que todos los seres se constituyan, siguen en el proceso de la evolución, todos retroconectados, todos relacionados entre sí, de tal manera que el universo sigue se expandiendo, se autocriando, y el cuidado mirando para que los elementos todos no transformen ese orden en un caos, en la autodestrucción del universo. Ahí pone el cuidado como una ley, 2 leyes básicas del universo.
Dice que todo es relación, cosa que el Papa lo cita en la encíclica muchas y muchas veces. Todo está relacionado con todo, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Nada está fuera de la relación. Entonces todos estamos haciendo una inmensa red de relaciones, uno apoyándolo. Y el segundo, el cuidado, para que uno cuide del otro, para que todos puedan subsistir, incluso que el más débil tenga su lugar en el proceso de evolución, porque él también tiene algo a decir y tiene su lugar en ese inmenso proceso. Entonces, el cuidado no es solamente una categoría, digamos, humana, antropológica, es una categoría cosmológica, categoría de la ley del universo, que es fundamentalmente el cuidado. Y ahí yo creo que mejor que todos lo ha desarrollado esto fue el gran psicanalista Donald Winnicott. Winnicott era un gran psicólogo que tenía como función cuidar de los niños huérfanos de la guerra mundial. Y se hizo famoso. Y hasta el final de su vida, hasta el 78, todos los días tenía 5 minutos de una habla por la BBC. La nación entera lo escuchaba. Y él desarrolló toda una psicología para niños y niñas, cuyo eje central es la care, el cuidado. El cuidado que la madre tiene con el niño que nace. La relación primera, porque Freud empieza analizando personas adultas. Y él no, dice, todo empieza en la casa, empieza con la madre. Y la primera relación es madre y hijo y hija. La madre siente la necesidad de cuidar y el hijo y la hija sienten la necesidad de ser cuidado. Entonces, la relación primera de los seres humanos es cuidar y ser cuidado. Y eso será a lo largo de toda la vida. Y cuando nos falta el cuidado, nos sentimos desamparados, nos sentimos sueltos, un poco sin sentido. Por eso él decía, la esencia del humano, de las relaciones de unos y otros, es el cuidado. Cuidado para que la palabra no sea destructiva, construya al otro. Que los gestos que hacemos con cuidado ayude la comunicación. Que todo lo que hacemos signifique protección y alimentación de todo lo que vive y existe. El cuidado debe acompañarnos todo, porque todo lo que cuidamos dura mucho más y subsiste. Entonces, él trabajó eso y mostró varias significaciones. El primer significado del cuidado es una relación amorosa con la realidad, una relación abierta de cariño, de preocupación con el otro. Segundo, que el cuidado es también una dimensión de la afectividad. Nosotros tenemos cuidado con todas las personas que de alguna manera están conectadas con nosotros y que nosotros tenemos el interés de acompañarlos, de seguirlos, que no le pase nada de mal. Nosotros sentimos eso porque cuando nosotros vamos a reposar a medianoche, nuestros hijos salen a la night, salen a la noche, y uno no sabe lo que puede pasar, si vuelve o no vuelve. En Río entonces es lo terrible, las balas perdidas. Cada día hay un niño, una niña que son muertos así, secuestrados. Solamente este año han matado 1.800 jóvenes negros ejecutados de las favelas con un tiro aquí por detrás de la cabeza. Ejecución. Jóvenes en la edad de 18 a 24 años, por el hecho de ser pobres y ser negros. Entonces es una falta absoluta de cuidado, es dar evasión a la violencia del ser humano. Entonces, el cuidado es eso. Estamos ligados a las personas con las cuales tenemos lazos afectivos. Por eso las acompañamos. Y a veces sufrimos. Como decía un gran predicador,
en portugués, Padre Vieira. Uno que tiene cuidado no duerme bien, porque efectivamente tiene cuidado o por las cuentas que no ha pagado, o por el hijo que está enfermo, o por el empleo que está amenazado de perder. Y si quien tiene cuidado no duerme bien. Entonces el cuidado es algo esencial que está dentro de nosotros. Y ahí creo que es importante hacer una pequeña comparación de dos paradigmas. El paradigma de la modernidad y el paradigma nuevo del cuidado. El paradigma de la modernidad que surgió en el siglo XVI con Newton, con Francis Bacon, con los padres fundadores de la ciencia moderna, que era el ser humano es un ser que tiene como eje central la voluntad de poder y poder como dominación. Dominación sobre la naturaleza, dominación sobre los pueblos, sobre los continentes, sobre la tierra. Y de hecho han hecho esto. Han conquistado África, América Latina, han dominado la naturaleza, han creado la ciencia con la razón instrumental analítica y que ha creado cosas fantásticas. Desde el antibiótico que nos salvó tantas vidas, desde el avión que me traje de Río, y cosas que no podemos negar, pero simultáneamente ha creado la máquina de muerte que puede acabar con todos nosotros. Entonces es una cultura que tiene una ambigüedad profunda. Pero el eje es poder, poder como dominación. Es el puño cerrado para aplastar y dominar. El cuidado es la alternativa. Es la mano extendida para la caricia esencial. Son los dedos entrelazados para crear lazos de fraternidad, de apoyo de unos a otros y cuidar de todas las cosas. Aliás, hay un libro de Restrepo, aquí de Colombia, que es El Derecho a la Caricia. Es un libro muy, muy bello. Es un psicanalista que escribió ese libro. Fue traducido en varias lenguas, en Brasil también. El Derecho a la Caricia, donde trabaja exactamente esa dimensión. Como el ser humano tiene que cuidar el otro, la mano que se extiende para la caricia esencial. Al tocar, a decir tú perteneces a nuestra comunidad humana. Cuidar de todo lo que vive y existe, cuidar de la madre tierra para que ella siga dándonos todo lo que necesitamos para vivir. Y de hecho, la tierra no es solamente un planeta. La ONU en 22 de abril de 2009, que es el Día Mundial de la Tierra, decidió que es el Día Mundial de la Madre Tierra. Madre Tierra. Porque cuando hablamos tierra como suelo, uno puede comprar, puede vender, puede hacer lo que quiere. Pero si pensamos tierra como madre, uno ama, defiende, venera, protege. Entonces, esas actitudes que atribuimos a nuestras madres, hay que transferirlas a la tierra como madre. Entonces, cuidar de ella, protegerla, para que ella siga con su vitalidad, dándonos todo lo que necesitamos para vivir. Los últimos datos son un poco aterradores. El 2 de septiembre de este año, es el día de la sobrecarga de la tierra. Overshoot Day. El día de la sobrecarga de la tierra, ¿qué significa? El día 2 de septiembre de este año, la tierra agotó su base físico, química, ecológica que sustenta la vida. Está todo en rojo. Está ¿cómo se dice? En déficit y está con ¿cómo se dice eso? La tarjeta de rojo. Está en rojo. Entonces, lo que vamos a necesitar para atender las demandas humanas, el consumismo de las clases pudientes, el despilfarro de esas clases,
lo arrancamos violentamente de la tierra. Y ahí uno se pregunta, ¿hasta cuándo podemos seguir con esta lógica? La última investigación de febrero de este año, que fue encomendada por la ONU a 8 científicos del mundo, que debían levantar los 15 ítems, 15 puntos fundamentales, sin los cuales la vida no puede progresar. Y se dice 15 puntos, 9 están en alto nivel de erosión, que es empezando con el agua, con el suelo, con los climas, con la biodiversidad y otros. Dice, 15 están en alto nivel de erosión. Y si seguimos así, no es imposible que en los próximos 20 y 30 años haya un colapso de la civilización humana, porque no cuidamos para que la tierra pueda regenerarse, darle tiempo para rehacer sus alimentos fundamentales, sus nutrientes fundamentales. Entonces ahí viene el cuidado como una alternativa paradigmática del futuro de otro tipo de civilización, basada no en la violencia que oprime, la mano extendida que cuida de todas las cosas y les da tiempo para que puedan reproducirse, puedan descansar, que el consumo sea un consumo responsable, que sea un consumo ordenado, en sentido que atende a todas las personas. Y curiosamente el discurso del primer ministro de China, que ahora asumió todo el poder, y vale la pena leer el discurso porque habla de recuperar la tradición del Tao, hay que reintroducir espiritualidad. Imagínate, marxistas y ateos hablando de espiritualidad. Digo, en el fin de la vida, hasta el diablo se hace sacristán, ¿sabes? Porque, no lo digo eso porque cuando yo estaba dando clases en Suiza como profesor visitante, la articulación de banqueros de Suiza me ha invitado para dar una charla sobre ética, espiritualidad y eficiencia. Tiene que tener eficiencia. Y digo, no, ustedes tienen profesores famosos aquí, King y otros. No, queremos uno fuera de nuestro ambiente. Estaba ahí unos 30 grandes banqueros. Y yo empecé con eso. Señores y señoras, al final de la vida, hasta el diablo se hace sacristán. Es decir, ustedes. Y le prediqué las cosas. Y como tenemos una ONG que trabaja con pobres, pasé el sombrero y me recogí como 50.000 francos suizos, porque tenía que pagar, tenía que colaborar. Entonces, para volver, dejando la broma de lado, el cuidado es la alternativa cultural paradigmática de un nuevo tipo de civilización, como es de la esencia del ser humano. Uno no necesita enseñar el cuidado al otro. El niño sabe que no puede poner los dedos en el enchufe, que tiene que cuidar de sus cadernos, que cuando atraviesa la calle, está dentro de nosotros. El problema es desentrañar esto y hacerlo un proyecto consciente de que cuidar de todas las cosas, empezando en la casa, cuidar del agua, cuidar de la basura, de los elementos orgánicos, de plástico, de vidrios, cuidar de la no contaminación del aire, cuidar de todas las aguas, de la mata ciliar para que todo pueda se mantener húmedo. Sí, tenemos que cuidar de todo, porque si no cuidamos, efectivamente podemos ir al encuentro de lo peor. Entonces yo creo que 3 categorías para mí son básicas que van a sustentar el nuevo paradigma y que tendrá como consecuencia la paz posible de los seres humanos. Primero es el cuidado, que es esa relación abierta, amorosa, que respeta la vida. El segundo, la responsabilidad colectiva. Responsabilidad significa darse cuenta de
de los efectos de nuestras acciones. Tenemos que pensar siempre qué efectos tienen nuestras acciones, que pueden ser dañinas, pueden ser buenas. Cuando un gran empresario tiene su fábrica y poluye el río o la atmósfera, debe darse cuenta que esas consecuencias son antivida. Entonces la responsabilidad colectiva es fundamental junto con el cuidado. El tercer punto para mí es fundamental, tener una visión espiritual de la vida. Y cuando hablo de espiritualidad aquí no es tanto como algo ligado a las religiones. Espiritual ligado a una dimensión antropológica. Así como tenemos la inteligencia, la voluntad, la libido como datos fundamentales, hay la dimensión de lo espiritual en nosotros. Tenemos la externalidad de nuestro cuerpo, tenemos la internalidad de nuestra alma, la psique, tenemos la dimensión de lo profundo, donde planteamos las grandes cuestiones. Para no alargarme sobre eso, quiero solamente citar un nombre que ustedes conocen, que es Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Él, antes de precipitarse en el Mediterráneo con su avión, dejó sobre la mesa una carta escrita con el título Al General X. La descubrieron hace poco. Y ahí dice, el ser humano ha cuidado de la vida del cuerpo, con todas las formas de medicinas y gimnasias. Ha cuidado de la vida de la psique. Y los psicólogos nos han ayudado a calmar los demonios y ángeles que tenemos dentro para no ser neuróticos o psicóticos, lo que sea. Pero no hemos cuidado de la vida del espíritu. Por eso tenemos esta guerra que está matando millones de personas. Y la vida de espíritu es hecha de compasión, solidaridad, de amor, de donación y de nostalgia de Dios. Nostalgia de Dios. Porque no hemos cultivado la vida del espíritu, somos violentos y hacemos guerra. Entonces dice, esa es la única y gran cuestión de la humanidad. Tiene que desarrollar la vida del espíritu, sin la cual no tendrá futuro. Vendrán otras guerras más violentas que esta. Entonces yo digo, es importante la dimensión espiritual en la sociedad, en las personas, asumir los valores intangibles, que es la solidaridad, la compasión, el amor, la entrega al otro, la capacidad de abrirse a los demás. Y esto que hace el mundo del espíritu, que es la espiritualidad. Las religiones ayudan en eso. Todas ellas nacieron de una profunda experiencia espiritual de un fundador, sea Buda, sea Moisés, sea Jesucristo. Pero ni siempre las religiones alimentan la espiritualidad. Pueden tornarse fundamentalistas, violentas y tal. Pero espiritualidad como vida del espíritu, algo que está en cada uno, eso uno puede desarrollar como proyecto de su vida. Voy a ser una persona de paz, de amor, de solidaridad, de compasión, capacidad de perdonar. La consecuencia de eso para mí es la paz. La paz. La mejor definición de paz, a mi juicio, fue dada por la Carta de la Tierra. Yo me acuerdo que estaba ahí Gorbachev, Steven Rockefeller, que era un gran... Es descendiente de los Rockefeller, pero se ha hecho budista y vive extremadamente pobre. Y es un gran místico. Entonces nos reunimos Gorbachev, Steven Rockefeller y yo para encontrar una definición buena de paz, que pudiera ser citada, que pudiera ser iluminadora. Discutimos toda una tarde con posibilidades de palavras e tal. E aí se diz, como definição, la paz es la plenitud que es consecuencia de una correcta relación consigo mismo, una correcta relación con el otro, una correcta relación con la sociedad, una correcta relación con las culturas, una correcta relación con otras vidas que tal vez vengan de otros planetas, y una correcta relación con el todo
del cual no somos parte. Yo quería poner Dios, y yo dije, no ponga Dios porque los ateos no quieren. Entonces del todo, porque ahí está dentro Dios, del cual no somos parte. Entonces la paz no existe. La paz es consecuencia de relaciones correctas consigo mismo, con el otro, con la naturaleza, con los demás, con la cultura. Si tenemos esa relación correcta de cuidado, de responsabilidad, de amorización, la consecuencia es la paz. Y eso yo creo que es el gran reto que nosotros tenemos que hacer. Y para mí una persona, y con eso quiero terminar, que era un semi-analfabeto, que no tenía ninguna escuela, pero era un gran místico, San Francisco de Asís, porque él, que llamaba a todos los seres de hermanos y hermanas, incluso el lobo de Gubbio, lo llamaba con el dulce nombre de hermano, y escribió esta oración que ustedes conocen, porque es extremadamente correcto. Él se da cuenta que en el mundo hay amor y hay odio, hay falsidad y hay verdad, pero depende de nosotros hacer la opción y poner el acento. Y ahí dice, si me permite, Señor, me hazga un instrumento de vuestra paz. En donde hay odio, que yo lleve el amor. En donde hay ofensa, que yo lleve el perdón. En donde hay discordia, que yo lleve la unión. En donde hay duda, que yo lleve la fe. En donde hay error, que yo lleve la verdad. En donde hay desespero, que yo lleve la esperanza. En donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. En donde hay trevas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haga que yo procure más consolar que ser consolado, más comprender que ser comprendido, más amar que ser amado. Aquí está para mí lo importante. Él se da cuenta de las dos dimensiones del ser humano, de tristeza, de alegría, error, verdad. Pero optar por la verdad, optar por el amor, optar por la luz. Y tener eso que es típico del cristianismo, que solamente él tiene, que todas las religiones del mundo tienen la famosa ley de oro. Ama al otro como a ti mismo. Para Jesús, segundo San Juan, ama al otro más que a ti mismo. Por eso que yo ame, que yo comprenda más que ser comprendido, que consuele más que ser consolado, que procure más amar que ser amado. Ese más es lo nuevo del cristianismo, porque supone la total apertura a los demás y superar sus propios límites al encuentro del otro. Entonces la centralidad no es yo y el otro, y amar al otro como me amo a mí mismo, sino dar un salto a más y decir, amar más el otro do que amarme a mí mismo. Y eso es una generosidad que fue típica de Jesús, es una herencia que no debemos perder. Entonces yo creo que si hacemos como proyecto cultural nuestro, esa opción por la luz y no por las sombras, por la dimensión sapiencial del ser humano y no demencial, si hacemos esa opción por la reconciliación y saber pensar en función del futuro, que el gran reto que ustedes se plantean, reconciliación y convivencia, convivir a pesar de las llagas, a pesar de toda una tradición terrible, pero en la perspectiva de un futuro, y tener ese cuidado para que ese futuro sea garantizado, creando las condiciones de una justicia social mínima para que incluya a todos y no como ahora en la humanidad, que es absolutamente desigual, y la desigualdad es una expresión meramente descriptiva. Ético-políticamente significa injusticia social, humillación de los demás,
desprecio y marginización de gran parte de la humanidad, y teológicamente es un pecado que atañe a Dios, los hijos y hijas de Dios. Entonces vivimos esa situación. Entonces ese tipo de mundo no tiene futuro. Una sociedad que no tiene una justicia mínima involucrando a todos, no puede jamás tener paz. Pero si optamos por esas dimensiones, ahí sí tenemos paz. Y termino con una frase de San Agustín, que no era un europeo, era un africano, el obispo de Hipona, que es Tunisia hoy. Y él era un famoso formulador de bellas frases. Él tiene una frase muy bella, con eso yo termino, que dice: la esperanza tiene dos hermosas hermanas, la hermana indignación y la hermana valentía, valor. La indignación contra todo lo malo que existe en el mundo, no aceptar, indignarse contra eso, pero simultáneamente el valor, el coraje para superar esa dimensión, abrir caminos nuevos y crear un futuro diferente. Entonces yo creo que hoy tenemos que cultivar las dos hermanas hermosas. La indignación, tenemos que indignarnos contra una situación de un mundo que margina gran parte de la humanidad, castiga la madre tierra. No aceptamos eso, pero vamos a luchar, tener la valentía y arriesgar nuestras vidas para los otros, para que haya más vida y que la vida sea en abundancia como el sueño de Jesús. Muchas gracias.